Al terminar de leer el texto de María de los Ángeles Romero Frissi, lo primero que se me vino a la mente es, si alguien después de tu muerte en el futuro tuviera que narrar la historia de tu vida, ¿quién te gustaría que la escribiera? ¿Y cómo te gustaría que fuera narrada? Si a mí me preguntaran lo anterior, elegiría un historiador. Alguien que pueda relatar mi vida con detalle y veracidad, con base en el registro documental al alcance, leyendo mis conversaciones WhatsApp o los trabajos que he escrito. Sin embargo, también me gustaría que esa persona interpretara mi cosmovisión. Alguien que pudiera interpretar lo que significa ser un ser humano posmoderno que vive en la ciudad monstruo. Que pudiera saber lo que es saborear una torta de tamal en la mañana, oír a los gallos y los perros de los vecinos haciendo ruido en la madrugada, viajar en el metro, estudiar en una universidad pública o tomar una cerveza en un bar escondido en las calles de la ciudad. Es decir, poder contar mi historia interpretando mis pensamientos y comportamientos. La tarea de un antropólogo. Tal vez lo ideal para algunos sería contratar a un novelista, un buen escritor, que pueda narrar romántica y estéticamente a conveniencia los eventos más importantes. Ahora, hagamos un ejercicio. Imaginemos que pudiéramos hablar con Jesús y preguntarle: oye Jesús, ¿qué pasa ahora, hijo mío? ¿cuál es la narración de tu vida que te ha gustado más? Ay, hijo mío, no tienes otra cosa mejor que hacerte estas preguntas, ¿verdad? Bueno, siempre fuiste algo chismoso, así que te diré que de las obras que conoces, los evangelios de Marcos, Mateo, Lucas y Juan no me gustaron mucho. Te diré que la novela de Saramago es más de mi agrado, la película de Martin Scorsese me gustó también, pero sin duda la vida de Brian siempre será la más divertida. Always look on the bright side of life. La ciencia interdisciplinaria que conjuga las dos ciencias antes mencionadas es la etnohistoria. Y sí, la etimología no nos dice mucho, pero a partir de 1950 dicho término se utilizaba para referirse a estudios interdisciplinarios que combinaban las técnicas y las teorías de la antropología y de la historia. Pero de las muchas definiciones, mi favorita es la que da el profesor Carlos Martínez Marín. La etnohistoria se ocupa de la explicación diacrónica y sincrónica de la cultura del hombre y de las sociedades, tratando de comprender mejor su estructura y su desarrollo histórico, he dicho. Ya con el posmodernismo en las últimas décadas, la etnohistoria ha cobrado fuerza, criticando los planteamientos funcionalistas estructuralistas y también con la herencia del positivismo y sus pretensiones de verdad, entendiendo cualquier texto tan solo como una interpretación de la realidad, para dar paso a una crítica de fuentes escritas pero también no escritas, y así poder conocer la historia de los pueblos de tradición no occidental. Hagamos un ejercicio. Si quisiéramos saber cómo realmente murió Moctezuma Xocoyotzin, pues tendríamos que tomar el DeLorean y viajar 500 años al pasado. Pero como no se puede, la otra opción que tenemos es ir al archivo o a la biblioteca, aunque estén cerrados por la pandemia y no podamos ir. Fui a la biblioteca pública a tratar de comprender esta locura. El lugar estaba cerrado y cercado, así que entré y robé unos periódicos. Lo que podemos encontrar en las fuentes puede ser a un joven Cortés asesinando al Hueytlatoani y destruyendo al demonio Huichilobos, imponiendo la Santa Cruz. La otra opción es que podemos interpretar que, de hecho, fue su propia gente la que apedreó y mató al Hueytlatoani. Eso va a depender de la fuente que usemos, pero también va a depender de cómo la interpretemos, y ya sean las cartas de relación o los escritos de Bernal Díaz con su historia verdadera, solo podemos interpretar lo que dichos textos significan para su contexto. La verdad, nunca la podremos alcanzar. Solo podemos construir modelos para intentar explicar lo que ocurrió. Sin embargo, en este ejemplo he dejado la versión olvidada, la versión del llamado indio muerto,
¿Qué hay de su historia? ¿Qué hay de su versión? Pues he de decir eufemísticamente que ha sido contada muy parcialmente. Sigue siendo campo fértil para discusiones e investigaciones, pero todavía no es suya porque aún no ha sido contada por ellos. Para poder acercarnos a otra cosmovisión, a ese otro lado que no es México, la ciencia etnohistórica nos permite no solo analizar lo que las culturas mesoamericanas antes y después de la conquista nos dejaron en forma de fuentes escritas como los códices o escritos como el Popol Vuh o el Nican Mopowa, sino acercarnos también a conocer la transformación de su idioma, sus pinturas, sus crónicas orales, su arquitectura, sus canciones o su registro material, es decir, fuentes no escritas, para poder crear un modelo nuevo de aproximación a su realidad. Y claro, la etnohistoria es más que eso. También se necesitan conocimientos en arqueología, en paleografía y obviamente la ayuda de otros muchos campos del conocimiento. Un ejemplo de un excelente trabajo etnohistórico es el realizado por el profesor Miguel Vasallo. El profesor Vasallo hace una corrección al Chilam Balam objetando que hubo un error en la paleografía de la primera hoja. Pero el profesor cuenta que la razón por la que realmente se dio cuenta de este error fue gracias a sus vivencias en la zona maya, donde tuvo que pasar mucho tiempo escuchando los rituales y canciones. Gracias a esto ahora tenemos una mejor comprensión acerca de este documento, pero acerca también de la interpretación que se le da, acerca del desdoblamiento en los 4 cuadrantes del cosmos, y su conexión con el maíz y el frijol del sur, los ibes del oriente y el pozol ritual. ¿Y todo esto para qué? Ya dije antes que la verdad no puede ser alcanzada, solo podemos aproximarnos a ella. Pero aún así la ciencia funciona de esta forma y nos ha permitido ampliar nuestros horizontes de pensamiento, como lo vimos en el ejemplo anterior. Y además entender que aunque estemos aparentemente aparte de esta cultura e identidad indígena, ella también se compenetra en nosotros. Y no nos es ajena. Es deseo propio y de muchos acercarnos a otra forma de entender e interpretar el mundo. Ya que la forma en la que se nos ha enseñado la historia oficial desde que estamos en la primaria, pasando por la secundaria hasta la preparatoria e incluso algunas universidades, ya sean estas instituciones públicas o privadas, resultó no ser verdad. Resultó ser tan solo un discurso que se ha quedado obsoleto. Entonces, darle voz hoy al indio vivo significa llegar con humildad y sinceridad a decirle que el conocimiento que podamos aprender conjuntamente no tiene el objetivo de servir como herramienta de inteligencia de un estado opresor como lo fue antes, sino una herramienta de liberación epistemológica para ambas partes. Los indios no nos pueden gobernar, los indios no tienen alma. Llevamos 500 años y todavía no los podemos domesticar a los culeros. Ojalá se hubieran muerto todos por la pinche viruela. ¡Me lleva a la verga! De hecho, la antropología mexicana surge de esta problemática. El hecho de que muchos grupos indígenas no quieran lo que el occidente o la modernidad tiene que ofrecer. No les sirve, no les funciona. Esa es mi postura ética ante la ciencia etnohistórica. Poder dar voz a quien no la ha tenido. Pero también que aquellos que no la han tenido me enseñen otra forma de interpretar el mundo. Ya que mi manera de interpretarlo en muchos sentidos ya no funciona para mí.